Mayo ya es sin duda el carnaval más colorido, contagiante y con más sabor de Nicaragua. Es una fiesta ancestral con tradición que mejor guarda el folclor costeño. Es un desfile de colores, ritmo, sabor y alegría que se organiza por barrios para sobresalir en los eventos de la última semana del quinto mes del año en Bluefields. Ropa colorida, trenzas, bailes, instrumentos de percusión y sobre todo la alegría de vivir las tradiciones por parte de jóvenes y adultos. Mayo tiene sabor a palo de mayo. Tradición que ha trascendido de un continente a otro, pero que no ha perdido en absoluto su fin: agradecer a la tierra, celebrar la fertilidad y la cosecha. Previo al carnaval, los habitantes de los barrios se reúnen para preparar sus coloridos vestuarios y las danzas que ejecutarán acompañados por sus comparsas, las cuales compiten entre sí. Contagie ese ritmo, ¿verdad? Pero antes, si estás disfrutando de este video, déjalo en los comentarios, no sin antes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, que eso me ayuda a generar más contenido. El palo de mayo original del Caribe lleva ritmos móviles a base de instrumentos rústicos como raya de coco, la jícama del burro, peine de carey, tina de lavar, tambores de mano y maracas, además de la guitarra, bajón, acordeón, violín. Con el pasar de los tiempos, la música se ha adaptado a los instrumentos y producción musical de la actualidad. Los géneros de estas músicas se asocian al calipso y soca, popular en las islas angloparlantes del Gran Caribe. Algunas de las canciones tradicionales son Sin Simon, Si My Love, Canta Simón, Canta Mi Amor, Mayaya Lasinki, Mayaya perdió su llave, Mayaya Lasinki, Mayaya Lasinki. La tradición manda decorar un palo alto de madera con cintas largas y de colores rojo, azul, amarillo y verde, que están fijadas y suspendidas por la parte superior. También se adornan con frutas, plátanos y yuca. La verdad es que el palo de mayo y su ritmo es tan contagioso que donde suene nos levantamos para ver cómo se goza esa espectacular cadencia y la ejecución de sus pasos por parte de los caribeños, que al bailar son magia. Esencia, vida, fertilidad, sensualidad. Es que son un espectáculo digno de admirarse. El concepto del palo de mayo o maypole se originó en Egipto, pero esta costumbre llegó al litoral del Caribe desde Europa, específicamente de Inglaterra durante la época de la ocupación inglesa en el territorio de las Américas.
Su origen se debe a las prácticas de las antiguas civilizaciones que celebran a la diosa de la fertilidad, que en este caso era la diosa Isis, mientras que en otras civilizaciones como los griegos y romanos se referían a ella con el nombre de Maia. Los países germánicos como Alemania, Suecia, Bélgica, Holanda e Inglaterra también celebran a la diosa de la fertilidad con el culto del árbol, conocido como el ritual de primavera. En Inglaterra se celebra el 1 de mayo en las comunidades rurales, donde las personas bailan alrededor de un árbol seco decorado con cintas de colores. Este árbol era sembrado en la plaza principal del pueblo. Llegó a Nicaragua cuando los ingleses ocuparon la costa caribe a partir del siglo XVII. No se sabe con exactitud en qué fecha fue, pero los historiadores afirman que la celebración, a como la conocemos hoy en día, fue traída de Jamaica, ya que en aquel entonces fue la principal colonia de los ingleses en el Caribe y dicho territorio mantenía estrecha relación con el Caribe nicaragüense desde 1955. Ya llegando al litoral del Caribe, esta celebración evolucionó, porque se combinó con los ritmos propios de nuestra región y de los africanos que fueron traídos como esclavos a estas tierras. La flora, el clima y múltiples costumbres, principalmente de los africanos, se fusionaron dando otro giro al palo de mayo, diferenciándolo de la original que se bailaba en Europa. En el Caribe, este baile se hace para celebrar la llegada del invierno y agradecer a la madre naturaleza por las frutas de la temporada. La celebración se realiza todos los fines de semana en un barrio distinto, donde se reúnen los pobladores de otros barrios para celebrar. Con el pasar de los años de las costumbres, se ha ido modificando. En la actualidad, el Palo de Mayo se celebra prácticamente en toda la costa caribe y en algunas comunidades del Pacífico del país. Y desde su nacimiento, los caribeños aún bailan al son de las músicas tradicionales, agradeciendo a la naturaleza por las primeras gotas de lluvia del invierno y por la cosecha. Esta es una de las principales celebraciones del Caribe nicaragüense y une a todo un pueblo. El Palo de Mayo es herencia ancestral. Durante las fiestas de Mayoyá, también podés disfrutar de la gastronomía caribeña, ya sea comiendo patí, pambón o un rico rondón. El carnaval se desarrolla en las calles de Bluefield, ubicado a 383 kilómetros de Managua, capital de Nicaragua. Limita al norte con Cucragil, al sur con San Juan de Nicaragua y El Castillo, y al este con el Mar Caribe y al oeste con los municipios de Nueva Guinea y El Rama. Es la cabecera de la región autónoma de la Costa Caribe Sur, compuesto por 16 barrios que le dan vida a una ciudad-puerto. Es un destino por excelencia si querés conocer la costa caribe y la cultura caribeña. Es tanta la admiración nacional por el Palo de Mayo que su baile llega a la mayoría de celebraciones y representaciones danzarias nacionales en actos culturales o grandes compañías de danza. ¡Qué linda es la costa caribe nicaragüense! Si se me escapó algo, déjalo en los comentarios, no sin antes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.